Listo. Listo, profes. Bueno, miren que por acá ustedes tienen acceso al chat. También cualquier pregunta, inquietud, la pueden ir haciendo a través del mismo y vamos entonces organizando las participaciones en el recorrido de este espacio. Entonces, profe Natalia, bienvenida. Bueno, muy buenos días para todos. Bueno, primero que todo agradecerle a Yesenia y a todo el equipo pues como por la invitación a este taller, así como todos ustedes, pues uno de profe que le hagan este tipo de invitaciones siempre se convierte en un asunto como de mucha ansiedad porque piensa mucho a quién va dirigido. Entonces, la invitación es que yo les voy a contar mi experiencia también, un poco en lo que he trabajado, en lo que he venido trabajando en los últimos semestres, en los últimos años, pero si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, pues yo creo que es un espacio también de aprendizaje en el que todos podemos conversar. Bueno, mientras Natalia va organizando la presentación, yo les voy a contar un poquitico. La profesora Natalia Ramírez Agudelo es licenciada en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad de Antioquia. Cursó también la maestría en Educación en Ciencias, es docente catedrática de la Universidad de Antioquia, acompaña muchos espacios de formación en la licenciatura en Ciencias Naturales, en la licenciatura en Pedagogía, en el pregrado en Pedagogía, en la licenciatura en Educación Infantil y ha trabajado mucho en temas alrededor de la educación ambiental. Entonces hoy nos viene a compartir una propuesta muy novedosa, muy importante también en aras de estas nuevas propuestas que entran a dinamizar la educación ambiental y que hoy titula Retos Educativos Ambientales. Entonces, consideramos que es también un tema muy propicio, profe Natalia, porque la Red de Ciencias Naturales y Educación Ambiental ha tenido un interés muy importante y muy focalizado en esos asuntos de educación ambiental, pero buscando también otras formas de dinamizar estos procesos en el aula. Nosotros también contamos acá con una línea de trabajo que apoya los proyectos educativos ambientales, pero confiamos también que estas otras propuestas entren a dinamizar lo que se hace en el aula, pero que ojalá también pueda permear estas estructuras y poder apalancarse en procesos continuos que puedan también como permitir a los chicos el acercamiento de otras formas a estas temáticas. Entonces, agradecemos este espacio, profe Natalia, le damos la cordial bienvenida en nombre de la Secretaría de Educación de Antioquia, de todo el equipo de trabajo de la Dirección de Calidad Educativa, y bueno, el micrófono es suyo, profe, tiene alrededor de una hora y cuarto para desarrollar este espacio con los profes y ojalá los maestros también se animen mucho a participar. Recuerde que estamos pendientes a través del chat y cualquier intervención, alzamos la manito, profes. Adelante, profe Natalia. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Bueno, lo primero que quiero llamar la atención es un poco en el nombre, porque es un taller. Entonces, esa connotación de taller pues tiene una dinámica diferente. Por eso yo creo que Yesenia ha sido tan insistente con levantar la mano, con hacer preguntas. Y bueno, la virtualidad también nos ha dado un montón a nosotros de retos, porque hacer un taller virtual, pues en un momento, en algún momento de nuestro trabajo como maestros, pues era un reto, ¿cierto? Un reto en sí mismo, comprender la palabra taller, pero bueno, la invitación es que todos estemos aquí en conjunto, pues como revisando este tema y bueno, yo les voy a hacer algunas propuestas sobre cómo trabajar ahorita, pero entonces voy a ir comentando. En un primer momento voy a hablar un poco sobre algunos asuntos de carácter ambiental, conociendo y reconociendo que ustedes tienen saberes en este campo, probablemente todos dentro de sus contextos tienen unos saberes mucho más específicos. Sabemos que los temas ambientales circulan también de acuerdo al territorio donde nos ubiquemos y todo esto, pero entonces como hacer algunas precisiones en función de también por esa comprensión amplia que tenemos sobre el concepto de ambiente y a nivel general sobre todos los temas educativos ambientales. Pero de la mano voy a ir comentando sobre, digamos, este enfoque pedagógico que hoy vengo a compartirles, que es el aprendizaje basado en retos, como una propuesta precisamente para articular esto ambiental como con una metodología activa
que no quiero decir que sea nueva, porque realmente no es que sea tan nueva, sino que empezaron a circular en los últimos años y sobre todo con el tema de la pandemia, sobre todo como con ese asunto de que necesitamos darle protagonismo a nuestros estudiantes, entonces empiezan a circular con mayor fuerza este tema de las metodologías activas. No quiero decir que sea la mejor, no, aquí ustedes saben que no es una cuestión de ponderar sobre mejor o peor, sino que es un asunto de tener otras perspectivas y otras visiones. Además, no, yo también les voy a contar un poco sobre que este enfoque no precisamente uno tiene que desarrollar todos los contenidos, pero sí como invitarlos a que en algún momento de que ustedes estén pensando o haciendo la planeación de su periodo, la planeación de los contenidos que van a abordar, puedan decir, bueno, esto como que queda bien, yo podría proponerles a mis estudiantes esto, y que ustedes lo vean como una opción para dinamizar y para cambiar todos esos procesos que desarrollamos en el aula. Ya se hizo pues como una presentación, quiero saber también pues como yo soy integrante del grupo Piensias, que es un grupo de investigación pues que viene trabajando también hace un tiempo sobre estos temas ambientales, sobre estos temas de formación de maestros. Es un grupo de investigación que pertenece a la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia y bueno, desde allí también como que hay un proceso de formación. Listo, entonces voy a continuar por acá. Voy a empezar con esta frase un poco más como para que invitarlos a que vayamos pensando como esas comprensiones. De descodificar nuestro medio ambiente, es decir, comprender las leyes, reglas, los signos portadores de significación para poder recodificar mejor nuestra relación con el medio ambiente. He ahí una misión fundamental para una enseñanza de las ciencias que se inscriba en una perspectiva de educación científica. En algunas ocasiones hemos visto como digamos, como si la educación científica no fuera de la mano con la educación ambiental, de hecho, o debates a nivel teórico donde me separan rotundamente estas dos áreas del conocimiento. Y precisamente esta autora lo que nos trae es que esos conocimientos científicos nos van a permitir hacer una comprensión del ambiente. Y la comprensión del ambiente es comprender sus dinámicas y cómo circulan sus movimientos a nivel general dentro de un ecosistema. Pero acá viene un ingrediente fundamental y es que ese conocimiento científico, ese conocimiento que tengamos disciplinar sobre las ciencias del ambiente, y acá hablo en términos generales sobre cambio climático, biodiversidad, servicios ecosistémicos en general, los conocimientos que tengamos allí deben ir de la mano de una formación en valores, porque yo creo que para todos es claro que podemos tener un conocimiento muy acertado, muy preciso sobre algo, pero en cuestión del ambiente, si no hay una formación en valores, en actitudes sobre el cuidado, la protección, la conservación sobre este ecosistema, pues nos van a servir mucho los conocimientos, pero no frente a un trabajo más práctico, más frente al hacer. Y eso, digamos que es uno de los argumentos que he querido tomar y hemos querido tomar dentro de las prácticas y lo que hacemos. Y es como, bueno, no quedarnos en la reflexión, que si bien es muy importante una reflexión crítica de nuestros territorios, de nuestros lugares, sino tener unas acciones concretas que puedan trascender esa reflexión a cambios en los lugares en donde estemos. ¿Cuál es nuestro reto entonces? Pensar el territorio en clave de formación de actitudes y acciones concretas para las realidades del contexto. Acá no pretendemos como una sumatoria, por así decirlo, de contenidos, sino que cada uno de ustedes, y yo ahorita les voy a poner un ejemplo concreto de lo que yo trabajo, pero que cada uno piense en su territorio y digamos, bueno, ¿cuál es el reto para mi territorio? ¿Cuál es el reto que yo tengo a nivel ambiental para mi territorio? ¿Cuáles son esas debilidades? ¿Cuáles son esos elementos? Y con esto nosotros como profes tenemos que hacer ese ejercicio de articular cuáles son esos retos que tengo para mi territorio a nivel ambiental, pero a nivel educativo. ¿Cómo yo me voy a pensar procesos de enseñanza y aprendizaje en función del contexto en el cual me estoy desempeñando? Formar científicos en materias de medio ambiente va mucho más de la transmisión.
de conocimientos y de habilidades metodológicas. Hay que formar científicos que sean sensibles al hecho de trabajar con lo viviente y no sobre lo viviente, con los sistemas de vida, con las fuerzas creativas de la naturaleza, del medio ambiente y no contra ellas. Entonces viene esto un poco, esta cita un poco articulada a lo que les venía diciendo. Nosotros tenemos que trabajar y formar estudiantes con una capacidad crítica, con un pensamiento crítico, de que ellos sepan interpretar el territorio, pero que también tengan una sensibilidad sobre él, porque el tema de las especies, porque el tema de los recursos hídricos va mucho más allá del cuidado simplemente del agua, también es un asunto social, también es un asunto político, también es un asunto económico. Entonces, que nosotros podamos tener una perspectiva muy amplia del ambiente, que lo podamos considerar como, ya ustedes más o menos supongo que lo sabrán, esa noción de sistema, del ambiente como sistema, en donde algunos de los elementos que se vean afectados, pues van a afectar todo el ecosistema, todo el entorno en el que están. Y si bien cuando nosotros hablamos y podemos incluso buscar en Google, ponemos ambiente o medio ambiente, van a salir como toda una plataforma verde, porque creemos, y está bien, que todo sea referido a árboles, a naturaleza, pues también el hecho del ambiente son todas esas decisiones políticas que nosotros tenemos en nuestro territorio, también es el ambiente que nosotros, que circula dentro de las aulas de clase. Entonces, que tengamos una comprensión muy amplia. Y eso nos lleva a pensar en ese reto, porque nosotros también como profes muchas veces decimos, ok, tengo unos contenidos, tengo unos estándares, tengo unos DBA, tengo unos lineamientos curriculares, pero es general para, digamos, para el territorio a nivel general de Colombia. Pero yo como profe que trabajo en esta escuela con estas características, con estos estudiantes, con estas familias, ¿qué reto tengo yo a nivel educativo ambiental? Entonces, eso es supremamente importante porque yo estoy de acuerdo y debemos formarnos en conocimientos científicos ambientales, saber qué es el cambio climático, saber por qué el cambio climático nos afecta y nos afecta, cuáles son las medidas de mitigación y adaptación. Eso es importante conocerlo. Pero más allá de conocerlo es generar acciones que puedan representar cambios importantes en la comunidad y de esta manera el conocimiento va a trascender ya a tener habilidades, a tener competencias un poco más estructuradas en función de ese conocimiento del territorio. Entonces, vamos acá como para empezar a interactuar, les voy a, pueden hacerlo desde el celular o ya mismo también les voy a compartir el enlace para que cada uno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, yo les voy a compartir esto, ustedes les van a salir ahí que deben de anotar 3 palabras. Entonces, la pregunta es, si pensamos en el territorio, pero en su territorio, ¿cuál sería nuestro reto ambiental? Entonces, que los profesores cada uno en 3 palabras puedan decir, ¿cuál sería mi reto ambiental para mi escuela? Este otro, que los vayan poniendo ahí. Voy a ponerlos también aquí en el chat para que todos puedan acceder si de pronto desde el celular no les da. Entonces, pueden acceder a esa página, vamos a tener ahí 2 minuticos que ustedes vayan a pensar. Hay 3 conceptos, 3 palabritas que usted les diga, ¿cuál es mi reto ambiental pensando en mi territorio? Entonces, voy a poner ejemplos, pues ahí espero no sesgar las respuestas, pero mi reto ambiental es el trabajo comunitario, el liderazgo, el tema de las políticas, el tema de temas sociales, puede ser como temas también como de gestión del riesgo, el tema del cuidado y la protección de la biodiversidad, el tema de algunas especies que se encuentran en riesgo, el tema de la contaminación auditiva, de la contaminación del aire. ¿Cuáles serían los retos de cada uno de ustedes? Me cuentan, porfa, me confirman si lograron acceder. Listo. Aquí vamos viendo que hay algunas palabritas. Vamos entonces
no me voy a ir para allá, espero irme para allá en un momentico donde nos salga, porque lo que nos va a formar este ejercicio es como una nube de palabras en donde vamos a ver cuáles son esos retos principales que creemos, aún sin tener muy claro, pues también que sería un reto. Pero para usted como profe, ¿qué implicaría? ¿Cuál sería su reto ambiental? Mi reto ambiental es, por ejemplo, formar maestros. El reto ambiental sería integrar otras áreas a estos asuntos ambientales, vincular a otros profesores, a las directivas. ¿Cuál sería nuestro reto? También que nosotros pensemos en esos retos que nosotros consideramos como maestros. Bueno, por ahí están participando. Muy bien. Bueno, en el marco de esta nube de palabras voy a ir leyendo algunas. Em, Integración de las áreas, conservación de las especies, conservación, buen manejo, supongo que es de los residuos, políticas, acción sociopolítica, empoderamiento, conciencia, cultura, salud ambiental debe ser, manejo hídrico, aprovechamiento del agua, el cuidado de sí, súper importante. Cuidado de sí también aparece por allí. Manejo hídrico, investigación, pensar en comunidad, biodiversidad, el cuidado de sí, protección de la biodiversidad. Bueno, tenemos ahí varios temas y se vuelven un poquito más grandes los que son repetitivos. Por ejemplo, el tema de la conservación. Ven que tiene un poquito la letra más grande, eso es porque varias personas han coincidido en que esa probablemente es un reto que tenemos. El tema de la conciencia, y allí voy a aclarar cómo, y voy a hacer algo, pues porque también es un cuestionamiento que yo me hago, y es cómo uno generar conciencia en otro. Y ese yo creo que sí es un reto bastante grande, porque puede que yo esté supremamente convencida, pero ¿cuál en últimas es la forma en que yo logro tocar y sensibilizar y llegar hasta el punto de crear una conciencia en el otro? Listo, está muy bien. Acá en este nube de palabras, ahorita vamos a volver a ellas porque quiero continuar con algo y es la definición del reto. Y acá, pues siempre muchas veces pensamos que el reto puede ser un poco amplio. Sí, hay una profesora, que no me sale el nombre, dice que el reto es crear conciencia en el sector rural sobre el cuidado y la importancia de la tierra. Sí, yo estoy, ¿por qué quiero ser tan insistente? Y de hecho el título del encuentro es Pensar el territorio, es porque yo sé que de acuerdo a las dinámicas de cada uno de los contextos, podemos pensar los temas ambientales de manera diferente. Y el sector rural, por supuesto, tiene todas sus particularidades. Muy bien, profe. Un reto es una actividad, tarea o situación que implica al estudiante un estímulo y un desafío para llevarse a cabo. En este caso, yo quiero puntualizar el tema del reto porque muchas veces nosotros pensamos en el reto como algo inalcanzable, algo que está por allá. Entonces, cuando pensamos en retos ambientales, voy a poner un ejemplo como grande, bueno, cambiar las políticas para los temas de conservación. ¿Eso está al alcance de los estudiantes? De nosotros como profes, no tanto. O sea, digamos que el alcance no es tan cercano, pero sí hablarle a los estudiantes de qué es la conservación, cómo podemos tener prácticas cotidianas desde nuestra escuela, desde nuestros hogares, para conservar ciertos elementos, sí lo podemos hacer. Entonces, como mirar como esas diferencias y lo que quiero hacer es como también introduciendo precisamente ese tema de aprendizaje basado en retos, porque si pensamos en un reto súper inalcanzable, que sea muy lejano, pues obviamente eso va a desmotivar al estudiante porque lo va a ver muy allá, muy fuera de sí. Pero cuando el reto es un poco más cercano, cuando pensamos en una actividad concreta, en una situación que él pueda intervenir, por supuesto, va a sentir que puede hacerlo, que lo puede desarrollar.
Jessy, Profe levantaron la Nati, palabra. tenemos Ujú. una manito aquí levantada. Sí. Profe Airlet, ya te vamos a abrir el micrófono para que puedas participar. Adelante, profe. Espérame que me aparece. Espérame, profe, no sé, no me quiere habilitar. Dame un segundo. Profe Airlet, ¿puedes abrir tu micrófono? Nos cuentas, profe, si lo puedes abrir. Ya voy por aquí. Ahora sí. Listo. Adelante, Ay, profe. esta tecnología todavía nos hablará y nos hablará. Bueno, muy buenos días para todos. Me acabo de enterar por una amiguita que me mandó el link de la red de este encuentro. Quisiera no perdérmelo. Desgraciadamente este horario es muy difícil porque ya me tengo que parar. Estaba organizando unas actividades, ya me tengo que parar para organizarme para irme a trabajar. Entonces, me parecen muy duros estos encuentros tan valiosos en estos horarios para que lo tengan en cuenta. Me encuentro acá, estoy desconectada porque hace un minuto apenas me estoy conectando, pero me encuentro con esta maravilla que hay en la pantalla, que es un reto o una actividad o una tarea o una situación que podamos estar haciendo para mejorar este medio ambiente. ¿Es así? Bueno, entonces les cuento que tengo como reto en mi colegio, como nos están dando el refrigerio, ¿cierto? A todos estos estudiantes, muchachas, por Dios, no sé con cuántos compañeros hablo, pero son 3 plásticos por alumno los que estamos recibiendo. Ustedes no saben esta locura, oiga. Entonces estoy llenando las botellitas de amor con mis muchachos, pero esto es una cosa hasta maravillosa. Yo hasta me lo disfruto porque, muchachos, vean, los chicos se sienten, mi colegio es muy grande, somos 4.000 y punta, somos muchos. Entonces estamos en 2 descansos, repartidos en 2 sitios de descanso. Entonces yo tengo 3 colaboradores y cada uno tiene una botellita de amor. La botellita para la bolsita de la leche y de la avena, la botellita para la de la torta, la botellita para el plástico del bocadillo. Y salimos los 3 y esa gente se siente y nos esperan a que pasemos a recoger esta maravilla. Disminuyó los residuos sólidos de mi institución en un 80%. Todos los últimos miércoles de cada mes, pasa Aguas del Norte, que es la empresa que recoge el plástico en el municipio o los residuos, y se me llevan las botellitas de amor. Ellos están haciendo la gestión para mandar eso para Medellín o para mirar a ver qué van a hacer. Yo les digo, vean, yo hasta aquí llego porque es muy difícil, pero yo evitar que este plástico vaya al relleno, esto es una ganancia muy grande. Ya ustedes como institución más grande tienen que tocarse y mirar a ver cómo van a hacer para llevar estas botellitas de amor a la empresa de madera plástica que hay en Medellín, o ya ustedes mirarán. Pero les cuento que vean, no voy a un descanso y los muchachos me hacen el reclamo. Profe, ¿qué pasó? No pasaste. O ya los chicos son, profe, hoy te voy a ayudar. Entonces les cuento que es una tarea fácil de hacer, que la podemos implementar, que la podemos hacer fuera de la botellita de amor que cada uno me debe llenar en sus hogares, porque ya esa es una tarea conjunta donde los padres de familia se han comprometido horrible a tener en la cocina la botellita de amor para llenarla. Entonces, si ustedes vieran cómo es de chévere esta actividad que se está haciendo para mejorar nuestro medio ambiente. Muchas gracias. Bueno, profe Ailed, muchas gracias por compartirnos su experiencia. Bueno, ahí hay 2 cosas. Primero, el tema de los plásticos es un tema súper complejo, pero me parece complejo en sí mismo de tratarlo, porque volvemos a lo mismo. Sabemos todo el daño que hacen,
pero renunciar a ellos nos cuesta. Y yo aquí voy a poner ejemplo a todos porque en nuestra vida cotidiana, como personas normales, no solo profesores, y no estoy diciendo que no sea como profesores, sino que uno hay veces profesa mucho y dice, no, mucho cuidado con el plástico y todo eso, pero pensemos en nuestra actividad cotidiana de la casa, de todas las plásticos, de ir a la tienda y las arepas vienen en un paquete ya, listo, y aún así nos lo van a meter en bolsa y nosotros lo aceptamos sin ningún problema. ¿A qué voy a eso? A que miren qué tan teso es y es el ejemplo perfecto de lo que veníamos hablando antes. Yo sé qué tanto daño hace el plástico, yo sé cómo es el proceso de degradación del plástico, el tiempo que tarda. Ya yo creo que tenemos una ganancia importantísima en el tema de los pitillos, porque ya en la mayoría de lugares el tema de los pitillos ha estado por el tema del plástico. Pero, de llegar otra vez a acciones concretas, nos cuesta un poquito y miren el tema de las instituciones. Y yo creo que con el tema de la pandemia, también como por de condiciones de bioseguridad, todo lo metemos en plástico. Entonces, como para que no se manipule, ya el tema de una torta completa, si la vamos a compartir con nuestros estudiantes, no se puede porque todo lo manipula, tiene que ser torta de empaque individual y eso se vuelve muy complejo. Pero entonces aquí vamos a soluciones concretas como la que usted propuso del tema de las botellas de amor, que es una estrategia muy interesante, además porque por lo menos incentiva a los estudiantes y de una u otra manera también los enseña a crear conciencia de cómo, bueno, ese es el panorama. Miren todo el plástico que nosotros gastamos en un día, en una semana y todo eso. Y bueno, y esperemos que a partir de allí se pueda empezar a generar mayor sensibilidad y si se está llegando a las casas, mucho mejor. Lo otro es que Yesenia nos acaba de compartir la política sobre donde se prohíbe el uso de plásticos de un solo uso. También es bueno que nosotros la revisemos, la chequemos. Yo sé que hay veces es muy difícil, porque es que en condiciones de la vida cotidiana es muy difícil, pero hay que generar acciones concretas que me permitan regular este tipo de asuntos, o por lo menos que nosotros empecemos, listo, que hagamos como si fuera una planilla donde nosotros digamos qué plástico gastamos al día y que empecemos a mirar qué tanto lo necesitamos y con nuestros estudiantes vamos a tener como una claridad sobre todo ese panorama que tenemos allí. Profe Ailet, muchísimas gracias por compartir. Voy a seguir por acá porque ya veo por acá el tiempo y me empiezo como a angustiar. Bueno, hay dos formas, y yo quiero con esto pues ser supremamente clara, hay dos formas en que nosotros podemos pensar el aprendizaje basado en retos como metodología activa. Una forma es que nosotros, como maestros, como profesores, les propongamos una idea general, y ya ahorita vamos a desglosar cada uno de estos pasos, pero que nosotros propongamos un reto a nuestros estudiantes, que los estudiantes por grupos, porque la idea de esta metodología, y acá empezamos a ver como algunas de sus características, y es que es una metodología que necesariamente permite el trabajo en grupo, en equipo, donde las preguntas y los debates entre colegas y ahí entre estudiantes. Entonces nosotros podemos plantear el reto y por grupos de estudiantes pueden buscar opciones de solución a ese reto y, por supuesto, ejecutarlas, porque una característica fundamental del aprendizaje basado en retos es que siempre, siempre, siempre busca soluciones. Y yo creo que es una de las diferencias más importantes y yo más adelante lo tengo y es empezando a hacer como esa relación con los otros, esos otros enfoques pedagógicos o metodologías activas. El aprendizaje basado en retos parte de toda una propuesta de ese aprendizaje vivencial, en donde el estudiante se involucre y donde tenga una lectura del contexto, de sus situaciones, de su cotidianidad y que a partir de allí empiece a proponer soluciones concretas para solucionar esa situación o ese problema. Entonces, ¿qué pasa? Sobre todo con el aprendizaje basado en proyectos, que es una de las estrategias o las metodologías como que más se articula, muchas veces nosotros con el aprendizaje basado en proyectos parten de ideas, primero hipotéticas, podemos tener un proyecto hipotético que vamos a desarrollar por A o por B y se puede realizar allí. Y de otro lado,
no siempre lleva una solución concreta. Yo puedo desarrollar todo un proyecto o hacer un proyecto con mis estudiantes y no necesariamente tiene que estar apuntando a resolver un problema o una situación o algo en particular. En el aprendizaje basado en retos, sí, se busca que haya una solución y eso es lo más puntual. Por eso, en el momento en que nosotros le planteemos el reto al estudiante, tenemos que ser muy conscientes de que sea un reto alcanzable, de que sea, por supuesto, de corto alcance. Nosotros vamos a saber que una de las principales características, y por eso les muestro estos pasos aquí como tan detallados, es que uno de los primeros situaciones es la planeación. Yo tengo que planear todo este proceso para poder tener con éxito todo el asunto. Entonces viene, vamos a tener una idea general. Bueno, les hablaba de dos aspectos. Entonces puede ser uno que yo les proponga un reto o otra forma es que ellos busquen retos ambientales, que son dos estrategias que se usan particularmente de acuerdo a la edad de los estudiantes, porque también tenemos que ver eso, de acuerdo también al tema. Entonces, a mí se me ocurren muchos ejemplos de las dos. O sea, yo como profe puedo decir, bueno, este tema es un tema que se ve, que es problemático, que es importante, que es necesario, pero vamos a ver opciones de solución. Entonces, yo les propongo a mis estudiantes sobre un mismo problema, todos trabajar, sobre una misma situación, sobre un mismo reto. Y lo otro es, bueno, vamos a leer nuestra escuela, voy a poner un tema amplio y bueno, ¿cuál es nuestro reto? Y que ahí varios grupos de estudiantes puedan plantear un reto por grupitos. Entonces serían varios retos enfocados a uno mismo. Yesenia, creo que la profesora Beatriz levantó la mano, tú me dices. Sí, si la profe Beatriz tiene la manito levantada, profe, ya te voy a dar acceso, profe. Profe Beatriz, me cuentas si ya puedes, si ya está tu micrófono abierto, profe Beatriz, me cuentas. Ya creo que lo puedes abrir, Beatriz. Profe, debes abrir tu micrófono, profe. Ya lo tienes habilitado, pero tú lo debes abrir y cerrar. Profe Beatriz, en la parte inferior o superior debe salirle como un panelcito donde en la esquina izquierda aparece un microfonito, entonces ahí es donde le podría dar a habilitar para que pueda activar su micrófono. Bueno, Nati, si quieres, Nati, continúa y profe Y que si Beatriz nos algo hace ella la me interrumpe. ceñita. Si algo, profe, usted abre su micrófono cuando pueda. Listo. Entonces tenemos acá pasos para construir un reto. Siempre, siempre el reto debe partir de una idea general. Esa idea general es ese concepto amplio que puede ser explorado de múltiples formas. Es muy importante tener en cuenta que la idea general debe tener múltiples entradas. Nosotros no podemos hablar de un reto que sea teórico exclusivamente con una respuesta exclusiva porque nos perdemos, ¿cierto? La idea general es amplia, puede ser abordada desde diferentes puntos de vista, también debe ser atractivo para nuestros estudiantes, debe llamar la atención, debe ser de interés para que los estudiantes se puedan sentir identificados e involucrados a nivel general. Luego partiríamos de esa idea general, entonces vamos a formular una pregunta y es esa pregunta esencial que me va a permitir a mí como grupo de estudiantes, con mis compañeros y también con el profesor, un poco puntualizar qué es eso entonces que yo quiero hacer, ¿cierto? Esa pregunta debe reflejar el interés que para eso pues ahí también uno invita a los profes, invitar es como que no sea de interés solo para los estudiantes, sino que haya un interés comunitario y haya un interés social donde varias personas se puedan sentir beneficiadas y ahí está la comunidad educativa que perfectamente podría sentirse beneficiada. Ya acá hay un enfoque más específico, ¿cierto? De la idea general
y va a mostrar cómo va a empezar a enrutar a los estudiantes sobre cuáles son esos asuntos claves o temas claves que yo voy a tener que tener en cuenta para poder dar respuesta a esa pregunta. Después de tener la idea general, después de plantearme una pregunta esencial o una pregunta orientadora, una pregunta concreta, ahora sí voy a formular el reto. El reto surge de esa pregunta, por supuesto, e implica a los estudiantes a crear una solución específica que resultará en una acción concreta. Y acá me voy a volver a insistir algo que ya había mencionado muchas veces en temas ambientales, nos quedamos en esa parte reflexiva. Pero entonces vamos a plantear, o la propuesta de esta estrategia es que planteemos acciones concretas que me permitan a mí y a mis estudiantes poder tener otra idea de que yo sí lo puedo hacer, ¿cierto? Y aquí empezamos a involucrar al estudiante, generar autonomía, generar transformación. Una vez formulado el reto, entonces van a surgir preguntas, actividades y recursos. ¿A qué voy? Preguntas como orientadoras que se desglosan de la esencial y es como, bueno, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿Qué necesitamos? ¿A qué comunidad involucraría? ¿Cuánto tiempo necesitaríamos? ¿Cierto? Como esas preguntas complementarias que tenemos de la principal y vamos a plantear algunas actividades que son las que me van a permitir a mí resolver ese reto, ¿cierto? Estas preguntas, actividades y recursos, por supuesto, los recursos vienen de la mano con las actividades y es que necesito para poder desarrollar las actividades, surgen de los estudiantes, es decir, el estudiante debe decir cómo va a resolver el reto. Y esto sí es lo más importante porque el profe acompaña, el profe guía, el profe orienta, aterriza, como nosotros lo llamamos. Pero quien formula ese cómo, bueno, y entonces este es el reto y yo cómo lo voy a formular, son los estudiantes. Son ellos los que empiezan a tener una lluvia de ideas sobre propuestas y qué actividades, vamos a empezar por acá, luego por acá, y el profe está ahí para decir, bueno, no se me animen tanto, ¿cierto? Tenemos que considerar esto, este permiso, esto acá, como darle la ruta. Pero esa creatividad, por así decirlo, debe partir de los estudiantes y, por supuesto, esto me va a generar como toda esa ruta de aprendizaje. Nosotros leemos como un aprendizaje para el estudiante. Yo espero que ellos lo lean como esa ruta para poder resolver el reto, donde ellos se empeliculen, se motiven y busquen, pero yo como profe lo leo como esa ruta de aprendizaje en donde a través de estas actividades que están planeadas, organizadas, estructuradas, ellos van a poderle dar solución al reto. Ya de otro lado está la solución, entonces con estas actividades, entonces cada reto debe tener una solución o debe tener una variedad de soluciones. Lo veíamos desde las dos perspectivas cuando yo planteo un reto o lo puedo hacer de manera conjunta con mis estudiantes donde planteamos un reto, pero por grupo se va trabajando, pues ahí vamos a ver la solución que cada grupo le dio al mismo reto y eso se vuelve algo supremamente interesante y lo digo con todo el conocimiento de causa porque con mis estudiantes lo he hecho, particularmente en un curso que yo acompaño, que es de práctica, una práctica temprana donde los estudiantes van al centro de prácticas, hacen una lectura general del contexto, como esa caracterización que siempre hacen los estudiantes, pero ellos tienen que plantear un reto ambiental, porque el enfoque es ambiental, que me van a resolver ese semestre. Entonces, ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos, pero esto es para decirles, cuando los estudiantes empiezan a crear ideas para esa solución, esto es algo supremamente bonito porque hay veces no los acostumbramos a pensar o nosotros les damos la solución o bueno, para resolver esto hagamos esto, entonces creo que perdemos un poco todas esas posibles iniciativas que van a tener nuestros estudiantes frente a un reto que ellos también van a tener que estudiar sobre ese tema, van a tener plantear las actividades, tienen que revisar, leer, cómo las van a organizar, trabajar con comunidad, bueno, todo eso. Luego hacen la implementación, es decir, prueban a ver si esa solución sí es la más adecuada. El alcance puede variar, pues podemos decir que según el tiempo y los recursos, en algunos casos se puede aplicar completamente, en otros no, pero es súper importante que nosotros como maestros sí revisemos como esa importancia frente a la implementación y la viabilidad del mismo.
está la evaluación y esta evaluación pues se pone en este orden, pero la evaluación debe ser leída de manera transversal porque es una evaluación formativa, en tanto el profesor tiene que ir mirando desde la idea general si el estudiante está aterrizado, si está manejando los conceptos que yo quiero que maneje, si está considerando los contenidos que yo ya abordé, que yo ya le enseñé. Entonces yo ya empiezo a pensar cómo esa idea y cómo el estudiante también va estructurando como si fuera un proyecto, y todo eso yo lo tengo que evaluar. No solamente es el contenido disciplinar específico, sino que el estudiante sepa proponer cuál es su nivel argumentativo, cuál es su nivel de propositivo, qué creatividad tiene, qué tan concreto es. Y todo esto yo como profe lo puedo evaluar. ¿A través de qué? De bitácoras, de cuadernos, de diarios pedagógicos, si quiero mirarles el registro que ellos tienen, como también como, bueno, vamos a hacer una bitácora del reto para nosotros, como nos tocó mucho en la pandemia, hicimos una bitácora digital donde ellos hacían y contaban qué hicieron. Entonces fuimos a la institución, empezamos a leer como todas esas problemáticas, a revisar, bueno, de todo esto. Y luego, esto es lo que yo reviso como profe. No solamente es el resultado final, ojo, aunque sí se tiene que tener en cuenta, porque yo también estoy pensando cómo el reto el grupo de estudiantes me va a dar una respuesta a ese reto, pero yo también voy a ver los pasos que se tuvieron, tengo que tener la participación individual, pero también cómo en colectivo todos lograron participar. Entonces, la evaluación se convierte en algo muy interesante y para esto pues ustedes tendrán unas claves fundamentales, crear rúbricas como de seguimiento. Si bien el rol de este enfoque del estudiante es supremamente activo, el del profesor también. Entonces, no es que le robe el protagonismo al profe, no señor, es que el profe acompaña, solamente que no le da la solución, pero el profe acompaña, el profe es quien debe de estar allí revisando que estos procesos sí se puedan dar, que sí sean viables, además que si haya la suficiente rigurosidad para poderle dar respuesta a este reto. Hay dos aspectos adicionales a esto, que ya es la divulgación, y es que una vez el reto puede, pues, sea abordado y las actividades y se le solución e implementación, debe ser divulgado ante la comunidad educativa, y esto me va a ayudar a validarlo, es decir, que no el reto sea solamente para mí válido, sino que en voces de otras personas puedan decir, bueno, esa respuesta está bien, esa solución está bien, o que los pueda motivar a crear otro tipo de retos. Entonces, más o menos, estos son como algunos pasos para crear, o que nosotros como profes podamos liderar ese enfoque de estrategia de aprendizaje basado en retos. Profe Beatriz, de pronto ya tiene posibilidad de hacer la preguntita. Bueno, usted sabe que me interrumpe cuando pueda. Entonces, acá. Hay unas como características o cualidades importantes como a tener en cuenta, y bueno, lo primero es que cuando los estudiantes logran comprender el aprendizaje basado en retos, logran decir, ok, tengo en mis manos un reto y eso así voy a aprender, ¿cierto? Porque es como la forma en como yo también como profe les presento a mis estudiantes esa idea. Entonces los estudiantes logran una comprensión más profunda de los temas, aprenden a diagnosticar y a definir problemas. Y eso es algo muy valioso, porque si nosotros les ponemos a los estudiantes diferentes una misma situación y que lo lean desde cada uno, su experiencia es diferente. Su experiencia, sí, voy a poner solo el tema de el contacto con el agua. Si nosotros hablamos del manejo de recursos hídricos, o de cada uno de nosotros los que estamos acá en este taller, cada uno qué experiencia ha tenido con el agua, estoy segura que
todos vamos a tener una experiencia diferente por las vivencias que hemos tenido, por las necesidades, por la conciencia que tenemos. Digamos, algunos de ustedes habrán viajado, entonces saben que o conocen ciertos territorios donde la posibilidad de acceso a agua potable no es tan fácil, entonces hay una conciencia diferente. Hay otros que definitivamente sí tienen. O sea, hay una experiencia muy diferente cuando uno vive en el campo y sabe que el agua es importante y que el afluente desde la montaña, todos van a estar ahí beneficiados o afectados de lo que pueda pasar, de que si hay un derrumbe arriba de la montaña, pues me va a llegar a mí abajo el agua amarilla. Entonces, como que todos nos vamos a ver afectados, a pesar de que sea un mismo tema, todos tenemos una experiencia diferente. Entonces, cuando yo me enfrento a esa experiencia, por supuesto, voy a tener un nivel de aprendizaje. Esa presentación se las vamos a compartir y acá yo agregué un documento donde hay un recurso, hay un material que a mí me parece supremamente bonito a propósito de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que están enmarcados pues en la Agenda 2030, que son como esos objetivos que a nivel mundial nos propusimos a nivel ambiental para poder abordar ciertos temas que pues fueron caracterizados dentro de esos 17 objetivos. Entonces, yo acá pues les quiero proponer, es como, listo, esos objetivos son supremamente amplios, fin de la pobreza, entonces uno dice, yo como profe, ¿yo qué hago? Salud y bienestar, son muy amplios, pero en esta página en particular, que yo espero que la exploren porque es súper buena, hay unos recursos para estudiantes que nosotros podemos promover, entonces, superhéroes de acción por el clima, entonces, ay, bueno, ¿qué hay que hacer, cierto? ¿Qué estrategia ellos tienen? Actúa ahora. Acá hay una cosa que es para con el tren de Thomas, que es una caricatura infantil. Bueno, aquí hay varios recursos que todos están enfocados a este tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Y si bien nosotros todavía tenemos que seguir trabajando, pero por lo menos que los conozcamos, que sepamos que hay unos objetivos enfocados al ambiente y que desde nuestra clase nosotros podemos trabajar por ellos. Entonces, esos objetivos incluso podrían ser esa idea general de cómo yo puedo plantear un reto. Entonces, voy a poner un ejemplo. El objetivo 17 es vida de ecosistemas terrestres. Entonces, que a mí como profe, ese objetivo, voy a leer sobre ese objetivo, de qué se tratará, en qué consiste, y a partir de esa teoría que yo les pueda brindar a mis estudiantes, de que yo lo revise, pues cada uno diga, ay, bueno, qué reto nos planteamos en función de este objetivo. En internet ustedes van a encontrar que hay cifras, que hay elementos que podemos trabajar con los estudiantes y allí hay unas metas, hay unos enlaces, bueno, que ustedes pueden ver por cada uno de estos objetivos, lo pueden hacer. Y esa puede ser la excusa, valga la expresión, para poder plantearnos un reto desde mi comunidad, desde mi escuela, yo cómo trabajo la vida de ecosistemas terrestres, yo cómo lo trabajo, cómo mis estudiantes y yo lo trabajamos. Entonces, es un enlace, a mí me parece que está muy completo, que está muy bien organizado y que nos permite a nosotros también como profes empaparnos un poco de este tema de los objetivos de desarrollo sostenible. También como otra característica importante y es que los estudiantes se sensibilizan ante una situación dada, desarrollan procesos de investigación, que ahorita lo mencionaron en la actividad de las 9 palabras, logran crear modelos y materializarlos y trabajan de forma colaborativa. Es decir, se sienten vinculados, sienten como, uy, yo le voy a dar solución a esto. Entonces eso da una motivación impresionante. Y ahí está en juego, pues obviamente la película que nosotros les metamos, los integremos y que ellos empiecen a decir, hombre, es que la solución la doy yo. Yo puedo leer ese territorio, puedo leer qué pasa en mi escuela, voy a leer qué es lo que pasa y nosotros a partir de esa situación podamos desarrollar procesos que inviten al estudiante a ser protagonista. Lo otro es que otra característica es que los estudiantes fortalecen la conexión entre lo que aprenden en la escuela y lo que perciben del mundo que los rodea. El grandioso detalle de la articulación de la teoría con la práctica, que yo creo que todos ustedes lo han vivido y lo hemos estudiado y es cómo yo logro llevar un contenido a la vida cotidiana. Pues realmente eso es lo que nosotros podemos hacer. Nosotros podemos decir, bueno, voy a usar esta metodología
Y eso es, profes, un riesgo, porque no sabemos qué va a pasar. Entonces es un riesgo, y lo digo en el buen sentido de la palabra, es que yo les pongo este reto, vamos a ver qué sale. Vamos a ver mis estudiantes con qué salen. Y algunos se enfocarán por un lado, otros se enfocarán por otro, otros se enfocarán por otro, pero sencillamente eso me va a dar una cantidad de opciones que si lo miramos de manera integrada, pues va a ser un cúmulo de conocimientos que vamos a tener sobre un contexto específico. Entonces, esto más o menos en función de las características de los estudiantes frente a este enfoque metodológico. Acá un poco para puntualizar, los precursores principales del aprendizaje basado en retos son el aprendizaje basado en problemas o el aprendizaje basado en proyectos, que ahorita se los mencionaba. Estas metodologías activas en las que los equipos estudian, en lo que los equipos de estudiantes desarrollan un proyecto o dan solución a un problema de diagnóstico, diseño o de investigación. Sin embargo, el aprendizaje basado en retos eleva el nivel de dificultad, pues aborda desafíos reales y sociales. Y yo aquí agregaría algo, desafíos reales para los estudiantes, porque no quiere decir que los otros no sean reales, no, son reales y son los problemas o las necesidades que ellos ven latentes dentro de su contexto. Es inherentemente multidisciplinar, tiene un objetivo supremamente declarado, que es que las soluciones no solo deben de proponerse, sino que deben de aplicarse, han de ser prototipadas o validadas con audiencias auténticas. Esto es un poco más como, bueno, si yo voy a proponer una solución para mi institución educativa, porque vemos que el consumo de energía es bastante elevado, entonces vamos a hacer ciertas estrategias o ciertas actividades para ver cómo disminuimos eso, o el tema del consumo de agua, voy a mirar nada más las cuentas de servicio y vamos a ver cuánto consumo de agua tenemos y cómo es la forma de poderlo bajar, y implemento unas actividades y estrategias concretas, y esto lo valido con la comunidad, y es decir, bueno, antes estábamos así, ahora mire cómo estamos. Y el aprendizaje basado en retos suele combinar objetivos, y esto es algo que me parece muy bonito porque la metodología en sí misma no es exclusiva para temas ambientales. Y ahí es una aclaración bastante importante, porque el aprendizaje basado en retos puede ser de cualquier tema. De hecho, nace mucho en temas de ingeniería, en temas de tecnología, pero digamos que la propuesta que les traemos en este momento, con la que yo he venido trabajando, es que sea articulada a temas ambientales, porque nada más interesante que ver esos asuntos concretos y opciones de respuesta concretas, ¿cierto? Entonces, el aprendizaje basado en retos suele combinar objetivos de sostenibilidad ambiental y socioeconómica con el desarrollo empresarial e industrial. ¿Qué quiere decir? Que todos los retos, independiente del área, cualquier área de formación, de conocimiento, de lo que yo quiera proponerlo, debe ir articulada a que la solución de esos retos debe estar con una reflexión crítica en relación con los objetivos de sostenibilidad. Es decir, no, esos retos que nos propongamos en cualquier área no deben sobrepasar los temas ambientales. Es decir, tenemos que privilegiar el ambiente por encima de todas esas opciones de respuesta a los problemas que tengamos. Y en ocasiones el reto plantea alcanzar resultados en plazos reducidos. Acá hay, de hecho, esta guía, que pues ahorita en la bibliografía lo van a ver, hace una clasificación de los retos. Mini retos, retos que es que retos, o retos más complejos, o retos generales. Y esto va muy articulado, o sea, a qué tiempo nosotros tenemos. Yo les voy a poner un ejemplo. En mis clases, justo en eso, yo les ponía unos mini retos a los estudiantes, y el mini reto iba muy asociado como con algunas actividades cotidianas de la casa. Entonces yo les decía, bueno, vamos a contabilizar en un día cuánta agua consumimos o cuánta agua gastamos. No solo de tomar un vasito de agua, sino en la preparación de los alimentos, cuántas veces vamos al baño, que en el baño qué capacidad en litros tiene cada vez que yo vacío el baño, la ducha, entonces mirar la ducha y cuántos litros de agua cae por minuto y cuántos minutos me demoro yo bañándome. Y esos mini retos, ustedes no se llegan a imaginar, se vuelve incluso curioso, porque nos damos cuenta de que, uy,
yo es que cuido el ambiente y no gasto agua. Lo hice con agua, lo hicimos con electricidad, también de ver de cuántos dispositivos electrónicos teníamos conectados, también un poco cómo se mide la electricidad, todo esto. Entonces también mirando eso fue súper teso porque era cuánto se demora el celular para gastar, para cargar. ¿Y esto qué implica? Tenemos el televisor conectado, ¿eso qué implica? Tenemos el computador conectado, todo esto. Entonces, esos eran mini retos. Entonces, mi mini reto es saber cuánta energía gasto yo. Mi mini reto era el agua. Otro mini reto que propusimos fue el tema de los residuos. ¿Qué cantidad de residuos y de qué tipo produzco yo residuos en el día, en general, en todo, en alimentación, también incluso en aseo, bueno, en todo esto. Entonces, claro, son pequeñas acciones muy concretas donde yo digo, el reto es que usted mida, cuantifique y esto nos va a mostrar unos valores precisamente para luego hacer un ejercicio de concientización en el aula, ya con datos un poco de cifras más grandes y donde ese tema de que, ay, no, es que el ambiente, no, si yo hago esto yo solo, pues no va a cambiar en nada, ¿cierto? Pero si todo el mundo lo va a hacer, tendría que hacerlo todo el mundo. No, entonces yo por eso, si yo lo hago, pues no importa, por una persona que lo haga, no. Y yo digo, eso sí vale, con que una persona cambie, tenga algún cambio o alguna transformación, por supuesto, va a haber algo importante allí. Entonces, bueno, esto se trataba de hacer con los mini retos y ya ahorita pues vamos a tener un ejemplo de retos más concretos. Acá yo quisiera como invitarlos un poco a que cada uno de nosotros pensemos en estas preguntas, ¿cierto? Y sería bueno que tomen nota por si de pronto ahorita pueden participar, al menos contarnos algo muy, muy pequeñito, también allí como pues, de lo que ustedes se imaginan o de lo que evoca a partir, ay, perdón, de lo que evoca a partir de esto pues, que estamos conversando. Entonces, lo primero es cuál es el contexto, se me fue una S, de nuestra escuela. Entonces, que pensemos cuál es la historia, y hablo de la historia porque es súper importante ver de dónde venimos, cómo era antes, qué transformaciones ha ocurrido, ¿cierto? Que de pronto estaba menos urbanizada, habían menos personas o había más personas o más personas de la comunidad. ¿Cómo era? ¿Qué problemáticas evidenciamos? ¿Cómo era su biodiversidad? Como por poner ejemplo, y aquí hablo de biodiversidad en todo el concepto amplio, no solo de especies de flora y fauna, sino también a nivel cultural, a nivel de personas. ¿Qué prácticas cotidianas consideramos no adecuadas para nuestro entorno? Que sean muy propias de ese contexto. Entonces, por ejemplo, hay contextos donde no le puedo poner ejemplos para poderlos dejar pensar, y es donde hay prácticas que definitivamente son bastante complejas y uno dice, esto no está bien, pero ya llevan años haciéndola, entonces, ¿cómo vamos a trabajar allí? ¿Quiénes serían los responsables del reto? Y es, ¿cómo son nuestros estudiantes? ¿Cuál es su historia? ¿Qué intereses tienen? Desde la edad que yo tengo en mi grupo o los grupos que yo acompaño, podemos pensar soluciones. ¿Qué tipo de soluciones? Porque ahí, ojo, no son las grandes soluciones, no son los grandes retos. La característica del reto es que sea alcanzable, que sea viable para mis estudiantes. ¿Que se puede hacerlo en primaria? Totalmente. En primaria, secundaria, en universidad, yo pongo el límite del reto, yo establezco como esas condiciones. ¿Qué necesitamos para resolver el reto? ¿Qué acciones debemos implementar? ¿Nuestros estudiantes podrían resolverlo? ¿Cuál es el alcance? ¿Cómo divulgarlo? ¿Cómo evaluar? ¿Qué tiempo disponemos para ese reto? Entonces yo acá los invito a que cada uno piense en alguna de estas preguntas y también pensemos en estos retos que teníamos acá, si es el mismo o si yo lo puedo como aterrizar un poquitico más y puedo pensar en función de estas preguntas, cuál sería nuestro reto para nosotros poderlo como organizar y poderlo como ahí concientizar. Un minutico ahí nada más para que lo piensen. Yo sé que el tiempo se nos va agotando, pero ya mismo, ahí para que piensen un minutico sobre ese reto.
Profes, también pueden compartirnos sus ideas a través del chat, del ¿cierto? chat. Con referencia a estos tres asuntos que nos plantea la profe Natalia, que nos invita también a pensar en clave de nuestro territorio, ¿cierto? Igualmente ahorita les vamos a dejar todo el material, las grabaciones, el correo incluso de la profe, quienes quieran continuar esta discusión, y muy rico también pensar en una posibilidad de extender esto que venimos construyendo o que estamos planteando a través de estos encuentros. Entonces, profes, también para que se animen, para que puedan como ir hilando estos asuntos y que este sea material para una próxima conversación. A los profes que se van despidiendo, profes, muchas gracias. Y yo creo que en el transcurso de la semana les estamos enviando todo el material. Listo. Yesenia, ahí me sale que 2 participantes levantaron la mano, tal vez alguien quiera. Sí, ya voy a organizar, profes, ya les voy a dar la palabra. Me dice acá que el profe Julián y la profe Irled. Profe Julián, ya te voy a habilitar tu micrófono. Adelante, profe Julián. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe, Señor. fuerte y claro. Bueno, buenos días. Buenos días. Para responder ahí las 3 preguntas, de hecho en las palabritas que poníamos al principio, en la sede donde yo estoy, en la sede de las 10 casas de los Andes, acá en Chigorodó, hay un reto grande y el reto es que como es campestre, la sede queda como en el límite donde termina casco urbano y empieza lo rural, y tenemos por 2 lados, colindamos con bananeras, y esas bananeras las fumigan todo el tiempo. Entonces tenemos un inconveniente, es que durante el año, durante todo el tiempo, de vez en cuando entran serpientes, culebras al colegio, porque el colegio en este momento es abierto, no tiene una malla o algo que la separe. ¿Cuál ha sido el reto? De cambiar la cultura aquí en esta zona, que ven una culebra y ahí mismo la sacrifican, y más que son estudiantes y incluso compañeros docentes. Te ha sido muy difícil porque cada que ven una culebra, ahí mismo una culebra la matan y después preguntan si era cazadora, que qué culebra era. Ustedes no dan tiempo como de hacer algo con respecto a cogerla o a dejar que se vaya o que no la maten, en fin. El principal reto ahí es todavía tratar de decirle a los estudiantes, a los compañeros, a la comunidad educativa que no hay que matar la culebra, que de hecho nosotros estamos invadiendo ese espacio, que de hecho se vienen hacia nosotros porque las bananeras todo el tiempo están fumigando. Entonces, esa problemática, que en el que ya la segunda pregunta, ¿quiénes somos responsables? Pues todos tenemos que entrar ahí, tenemos que hacer un ejercicio de mirar a ver cómo resolvemos eso. Yo creo que ya dimos un primer paso. Aquí la Autoridad Ambiental Corporaba nos invitó a una compañera de una dependencia del Ministerio de Ambiente, Sabia, que es una cosa nueva, pues creo que es para apoyar instituciones educativas. De la compañerita de Sabia dijo, no, vamos a empezar un proceso de capacitación, vamos a empezar un proceso de sensibilización con las serpientes. Ya tuvimos 2 encuentros. Entonces, creo que por ahí va a ser como el camino para empezar a trabajar esa partecita. ¿Qué veo yo ahí? Profe Julián, yo lo voy a Sí, interrumpir, solo hacerle una preguntita. ¿Con qué grupo de estudiantes trabaja usted? O sea, en usualmente. este momento estoy trabajando octavos, básicamente, y tengo para un grupo de séptimo, pero casi siempre ha sido pues la básica. Y el tema ha sido ese, y en la sede, ya que preguntan, en la mañana están sextos, séptimos, y en la tarde están octavo y noveno, porque los demás están en la sede principal. Entonces, ese ha sido pues como el asunto. Ya venimos en conversaciones pues con Corporaba y con Sayar qué se va haciendo, pero mientras tanto es la cantaleta, es decir, no las maten, pilas, avisen con tiempo, pero ha sido difícil, es complejo.
decirle a la gente, pila, no la mate, porque es muy cultural, es muy arraigado acá en estas comunidades que una serpiente hay que matarla porque o me mata a mí primero. Entonces, estamos es como en ese proceso y es de hace algunos años, entonces ha sido pues como complicado. Era lo que quería compartir como con esas tres preguntitas que están ahí. Pues, profe, por el tiempo, pero eso a mí me genera, y yo me imagino a los estudiantes, si a mí me genera como un montón de cosas que podríamos hacer, estoy segura que a los estudiantes también. Ahí como para pensar que usted se piense y se realice. Con estudiantes de octavo, me parece que está muy bien plantearles un reto precisamente que ellos propongan la solución. O sea, ya tenemos una situación, ya tenemos una idea general, cómo poder tratar de conservar esas especies y mirar el tema de la conservación, porque ahí es el tema de la conservación de la especie. Entonces, con ellos se propongan retos o un reto mismo que usted les puede proponer es, bueno, vamos a hacer un inventario de qué especies de serpientes nos visitan y entonces que ellos en peliculen, vamos a tomar fotos, vamos a rastrear cuál es el nombre científico, por qué es importante, cuál es venenosa, cuál no es venenosa, porque yo también creo que ahí está la alianza frente al saber específico y al conocimiento científico sobre ese cuidado. Si sabemos que no todas son venenosas, no todas las tenemos que matar. Si sabemos que, si empezamos a saber que es que estamos invadiendo su territorio porque ellas viven así o porque ellas están huyendo de algo, pues vamos a tener un poco más de conciencia, incluso frente a esa conservación, qué hacer cuando la encontramos y que ellos generen todo un protocolo, un inventario y que sea propuesto por ellos. Es muy diferente cuando ellos mismos son los que se empoderan y dicen, ok, yo lo voy a presentar y nuestro reto es que toda la comunidad educativa conozca quiénes nos visitan, quiénes son nuestros visitantes. Es muy diferente a que yo como profe, porque efectivamente suena, como usted lo mencionó, como cantaleta, no la mate, no haga eso, no haga eso. Entonces, claro, tal vez esa no es la vía, sino que salga por parte de ellos. Y si sale por parte de ellos, pues ellos van a tener que estar cuidando que su reto sea llevado a cabo. Entonces, solo por poner ese ejemplo. Yo no sé ya si hay tiempo de otra intervención. Nati, estamos profes ya como sobre el tiempo, pero de pronto Nati, como terminar de el contenido que nos presentas hoy y los profes que tienen la manito alzada la hacemos al final ya para que hagamos el encuadre y el cierre. ¿Listo? Perfecto. Igual yo voy a traer lo que pues lo que sigue en este momento son dos ejemplos. Voy a tratar de ser súper puntual también como para que ustedes lean cómo estos retos se han venido materializando, por lo menos cómo los he venido acompañando. Hay un grupo de estudiantes, que ahí pues pongo incluso como la autoría de ellos, precisamente porque fue un reto de ellos y una producción de ellos. Ellos tenían que ir a un centro de práctica, a una fundación, no ambiental, sino una fundación social, en la comuna número 1, creo que era la 1, era una fundación de bienestar social, pero ellos iban a leer el contexto y hacer una lectura general y a partir de allí tenían que plantear un reto. En esa discusión con las familias, con los niños que asistían y todo esto, se dieron cuenta que había un problema o digamos que una necesidad muy importante frente a la seguridad alimentaria, sobre qué es lo que estaban consumiendo ellos. Así que se propusieron un reto que llamaron Siembra en mi barrio. La pregunta esencial de ellos, porque ellos fueron los que la crearon, y era cómo propiciar la seguridad alimentaria por medio del desarrollo de un huerto urbano. ¿Cuáles fueron el reto que ellos se plantearon? Crear un huerto, ¿cierto? Un huerto urbano donde los padres de familia sobre todo y los jóvenes que hacían parte de esta fundación supieran que es un huerto urbano, porque no es lo mismo yo hacer una huertica y para los que trabajan en contextos rurales sabrán que es, entre comillas, un poquito más fácil porque tengo ahí la tierrita, el terrenito, no es sino delimitarlo y todo eso, pero si yo estoy en medio de cemento, en medio de casas y más con comunidad y en el clima de Medellín, pues cuáles son esas características que tiene que tener el huerto urbano. Entonces, contarles que para ese reto, ellos tenían el semestre para enseñarles a las familias qué podían cultivar, cómo se cultivaba, qué era un huerto urbano, también como ese tipo de alimentación, qué les permitía a ellos en cuestión de economía. Entonces, fueron muy bacanos porque fue
no fue como ese asunto de aprender por aprender, sino porque también les va a ayudar a usted en su casa, en hogar, si tiene cilantro, si tiene tomate, si tiene todos esos asuntos, pues ya no los va a tener que comprar y los cultiva usted, también como el tema del orgánico. Bueno, ellos hicieron todo un trabajo y al final crearon un huerto urbano. Se vio que era muy difícil que en las casas, porque eran casas muy pequeñas, que no habían espacios, que no tenían cómo mantener un huerto porque pues no había dónde. Entonces lo que hicieron fue crear un huerto en la fundación, que allá sí había un espacio como una casa más grande. Entonces en un rinconcito hicieron un huerto donde allí por familias o las personas interesadas se encargaban de cultivar ciertos alimentos. Entonces ese fue uno de los retos que me pareció súper importante porque además fue a nivel comunitario. Otro de los retos con otro grupo de estudiantes, que aquí están mencionados, Steven, Ana María y ellos, bueno, había un asunto muy teso y era que eso nos tocó en pandemia, entonces era la misma estrategia. Ellos tenían que ir al centro de práctica, conversar con los estudiantes, los profesores, pues como todo este tema de los retos, ellos están haciendo la práctica en un centro de práctica en San Antonio de Prado. Entonces llamaron su reto Cada gota cuenta. La pregunta era cómo construir una experiencia educativa en la cual los estudiantes conocieran y se sensibilizaran sobre los recursos hídricos de su territorio. ¿Por qué? Porque habían muchas quebraditas, muchas fuentes, pero los estudiantes realmente, pues en mis estudiantes evidenciaron que los estudiantes de la institución tal vez no tenían tanta claridad y habían mucha contaminación sobre las fuentes hídricas. Entonces, lo que ellos le apuntaron más fue a crear guías curriculares, o sea, unas guías también para el profesor, en la cual incluyera salida, recorridos, conocimiento por cómo, pues del tema de la contaminación de fuentes hídricas, sobre el cuidado del agua y a nivel general. Entonces, ¿por qué lo señalo? ¿Y por qué quise traer este ejemplo? Porque los estudiantes en ese momento no pudieron trabajar tanto con los estudiantes de ese centro de práctica, pero entonces evidenciaron que esa era una problemática en las pocas clases que pudieron asistir virtuales. Entonces, ¿qué hicieron? Como también evidenciaron que a nivel curricular, pues dábamos como el tema del agua, pero muy por encimita. Entonces, lo que ellos hicieron fue como una propuesta de unas guías de cómo cuidar los recursos hídricos de esa zona. Entonces, hicieron un mapeo de las fuentes hídricas, qué quebradas habían, cómo cuidarlas, Entonces, ese fue otro reto de ellos. Y les puedo enumerar un montón y les digo que los retos son supremamente maravillosos. En algún caso fue sistematizar una experiencia, en otro fue que había un cambio porque los estudiantes decían que antes habían muchos insectos y muchas maripositas y todo, y que empezaron ciertas construcciones y que no volvieron los animales a visitarlos. Ellos están trabajando con primaria, entonces lo que hicieron fue un trabajo con sus abuelos y con sus padres de familias de hacer un inventario de las especies que habitaban la escuela y que ahora no están. Con esto solamente quiero decirles de que los retos tienen que ser alcanzables, de que es una estrategia en la que los estudiantes le van dando a usted la pauta y hasta dónde llegar. Y por supuesto, pues ahí es donde nosotros tenemos que guiar y acompañar el proceso. El rol del profesor, y ya con esto termino, se convierten en más que expertos de la información, se transforman en colaboradores. Ellos también se involucran y no le temamos a eso, a nosotros en pelicularnos, también apasionarnos en que no todo lo tenemos que saber, no todas las fuentes hídricas y saber, no, pero ¿cómo funciona? No, metamos, vamos a estudiar, vamos a leer, acompañar esas actividades, al mismo tiempo que también los van orientando en esa planeación sistemática, porque a uno se le va el tiempo así como se nos va y no respondemos el reto. Y recuerden que esa es la principal característica. Entonces, que el profe los oriente y los aterrice y los diga, venga, no, pero no hagamos esto allá, no tenemos tanta posibilidad de expandirnos tanto, mejor empecémoslo acá, luego en otra fase podemos desarrollar otro. Y todo esto va ayudando a generar ciertos hábitos y habilidades en los estudiantes, ¿cierto? Es incrementar, uno puede incrementar la motivación y generar una actitud positiva al estudiante y hacia el maestro. Estas son las referencias. Ahí me fui muy rápidamente y bueno, no, muchísimas gracias por su atención. El tiempo, como cuando estaba planeando, yo decía, ay, no me va a alcanzar tiempo y efectivamente uno quiere hablar un montón de cosas,
bueno, ahí la invitación es que quien esté interesado, pues estudie, siga estudiando. Esta bibliografía que les comparto, le dice el paso a paso, cómo crearlo, cuentan experiencias, hay una sistematización de la experiencia y bueno, por supuesto, en lo que yo pueda ayudarlos, también estoy con toda la disposición. Bueno, profe Natalia, queremos entonces en nombre de la red agradecerte por este espacio. Creo que ha sido un espacio muy enriquecedor porque aparte de contar con un contenido a nivel conceptual que nos permita situarnos en la perspectiva de los retos, creo que también hay un asunto desde el ejemplo que ayuda a ilustrar mucho cuáles pueden ser esos elementos que incentiven la creación de un reto ambiental y unos énfasis muy importantes que haces frente a la temática y que quisiera como recogerlos también a modo de cierre. Bueno, primero una invitación que nos hace la profe, no sé si ustedes recuerdan en el mensaje inicial donde hablaba descodificar nuestro medio ambiente, pero luego hablaba de volver a recodificar. Consideramos que es un asunto muy importante porque pareciera que en educación ambiental los temas prioritarios ya están dados, ¿cierto? Sobre todo porque muchas de estas líneas se concentran en la mitigación de impacto, ¿cierto? Pero no nos concentramos muchas veces en cómo dinamizar también los espacios de aula que permitan a los estudiantes reflexionar sobre qué acciones podemos implementar para justamente no tener que hacer mitigación de impacto, ¿cierto? Poder como atacar el problema desde la raíz y desde ahí plantearnos unas nuevas formas también de actuar y de ser con referencia al ambiente, entendiendo este como lo otro y los otros que convergen ahí. Entonces, la perspectiva de retos nos invita a pensar en esos desafíos ambientales, pero también al nivel educativo, en términos de competencias, de habilidades, que queremos también generar en nuestros estudiantes. Y nos lleva a articular, como bien lo planteaba la profesora Natalia en este ejercicio, ese pensamiento por el territorio. Cómo esa educación ambiental, cómo esos retos ambientales tienen que valerse de asuntos que son latentes en nuestros contextos, en la medida que también se conviertan en una referencia tangible de esas problemáticas ambientales y que lleven realmente a los chicos a desarrollar ese pensamiento crítico, pero también una sensibilidad frente al medio. No sé si algún profe de los que está conectado nos quiera compartir cómo nos fue hoy, qué se lleva, de pronto si alguno quiere participar y alzar la manito, o también hacerlo a través del chat. Creo que también es muy importante escuchar esas resonancias de ustedes frente a estos asuntos para que esto también nos permita pensar en líneas de continuidad, ¿cierto? Entonces, un agradecimiento muy, muy grande para ti, Natalia, para el grupo de investigación, para la Universidad de Antioquia por este espacio y creo que hoy quedan muchas cosas supremamente abiertas, unos temas para la reflexión también muy interesantes que ya cada profe desde su hacer, desde su cotidianidad puede también plantear. Por aquí tenemos una manito de la profe Airlet. Profe, ya te voy a dar paso. Adelante. Profe Airlet, ya puedes abrir tu micrófono. Ya está habilitado, profe. Ahí. Bueno, sí. Así rapidito. Mil gracias. Vean, estoy aquí por accidente, pero mil gracias porque les cuento que ya tengo aquí todo un plan de trabajo para hacer con los chicos. Yo trabajo con los chicos de noveno. Mi colegio sí no tiene nada, digámoslo, a ver, como para que me entiendan, de medio ambiente en el sentido, ¿cómo les digo? Ambiental. Nosotros estamos entre cemento, pero nuestro medio es el que necesitamos cuidar, a diferencia pues de muchos otros colegios que sí tienen su parte verde muy hermosa. Estoy contentísima porque tengo un montón de ideas aquí donde voy a llevarle a estos chicos de noveno la propuesta, copié los pasos, todo acá para sistematizar esta actividad del plástico que estamos haciendo en el municipio de Yarumal, en la institución educativa de María. Entonces espero que nos volvamos a ver para contarles los resultados de estos retos que les voy a llevar a mis chicos a ver qué vamos a hacer y a implementar esta propuesta escrita, porque ella ya está en acción, pero sí hay que organizarla a través de unos retos. Entonces les agradezco muchísimo y quisiera saber cuándo es el próximo encuentro para no perdérmelo. Muchas gracias. Profe, muchas gracias. Profe, en 20 días, aquí por el interno, profe, me disculpan que lo haga por acá, le acabo de enviar el enlace del chat de la red. Profes, a quienes no están también nos pueden escribir a red de ciencias naturales, red Ciencias Naturales
.se de Secretaría de Educación @antioquia.gov.co. Se los voy a dejar también en el chat. Quien necesite también como información complementaria lo podemos hacer a través de este medio. Nati, nos dejan también unos mensajitos acá en el chat. Y ya te doy la palabra. Ah, bueno, sí, dale primero. Mira, nos dice Carlos Mario, un espacio muy valioso que nos brinda elementos concretos para el trabajo en el aula. Y bueno, profes, Nati, adelante para que hagamos el cierre. Yo iba a decir algo ahí en función con lo que la profe estaba mencionando y es que, y también importante conocerlo, y es que todas las instituciones educativas sabemos que por norma deben tener los proyectos ambientales escolares. Entonces creo que una tarea de nosotros es ir a desempolvar esos proyectos, mirar esos proyectos cómo están. Cuando nosotros hablamos de un proyecto hablamos de una periodicidad. Las problemáticas cambian, el PRAE no tiene que ser eterno. De hecho, vemos PRAEs con problemáticas que decimos, si es la problemática más importante en este momento, entonces que nosotros también a partir de esos grupos que hacemos de trabajo, de esos grupos ambientales a nivel de la institución, que no necesariamente se inscriben en el aula, sino a nivel más institucional, podamos hacer esto, el reto que sea un diagnóstico ambiental, mirar cuáles son las prioridades o qué se privilegia o qué problemas hay más en este momento y qué lectura tienen los padres, los directivos, los profesores, los estudiantes, incluir a primaria, incluir a secundaria, o sea, que todos estén allí. Y eso es lo que tenemos que hacer, porque muchas veces uno siente que esos PRAE están como allá guardaditos, como para que sí tengamos el requisito, pero ojo, hay que revisarlo, hay que evaluarlo, mirar qué pertinencia tiene en este momento, cómo lo actualizamos, qué tenemos que hacer. Sé que eso es un trabajito bastante amplio, pero que también sea la oportunidad para empezar como a dinamizar estos procesos a nivel institucional. Bueno, yo creo, Jessy, que ya, ¿cierto? Bueno, Minati, profes, maestros y maestras, muchas gracias por este espacio. Es la primera vez que lo hacemos en Franja de la Mañana y creo que hoy tuvimos una respuesta también muy bonita de ustedes. Vamos a seguir organizando nuestra programación. Saben que estamos cada 20 días, entonces ya les vamos a confirmar si entre 20 días es en jornada de la mañana y de la tarde. En calendario nos sigue también el trabajo ya a nivel curricular, que vamos a estar con algunos maestros que participaron de Expedición Antioquia a territorios educativos en el área de ciencias naturales. Ellos nos van a contar un poquitico qué se está pensando, qué se debatió desde esa propuesta curricular, con la idea también de recibir retroalimentación de todos ustedes de este proceso que se viene gestando de la Secretaría. Entonces, a Natalia, a ustedes maestros y maestras, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte para todos y pronto les haremos llegar todo el material. Un abrazo y cuídense mucho. Hasta luego. Muchas gracias, feliz día y feliz semana. Gracias, Jessy.